Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 en adelante. La palabra de Dios dice: de la misma manera, los diáconos deben de ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben de emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Nuestro Padre y nuestro Dios, estamos aquí delante de tu presencia para clamar, para suplicar que por favor intervengas en este momento y siempre, para que tu palabra sea tan clara, de tal manera que nosotros podamos sujetarnos a ella. Quita todo prejuicio que hay en nuestra mente y ayúdanos, Dios, para que permitamos que sea el guía, el mapa de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a ser obedientes, a sujetarnos a tu palabra. Perdona, Padre, toda clase de pecados, actitudes negativas que hay en nosotros, para que en estos momentos podamos tener una estrecha relación contigo y tu palabra pueda tocar y conmover cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, entonces ya hemos definido cuáles son los requisitos para los ancianos. Ahora hay otro tema y la palabra es diáconos. Dentro de la iglesia también hay necesidad de diáconos. En la iglesia hay necesidad de ancianos y ya sabemos cuál es la función. Ahora, la pregunta que tenemos que responder con claridad, precisión y detalladamente es: ¿cuál es la función de un diácono? Un diácono es el que tiene autoridad para llevar a la iglesia a un objetivo, para poder realizar proyectos espirituales. ¿Cuáles son los temas que la iglesia tiene que aprender o realizar ciertas actividades en donde el hombre está convencido que es lo que la iglesia necesita? ¿Cuál es la función de un diácono según la Biblia? No según las doctrinas humanas, porque sabemos nosotros que han creado un concepto equivocado. La palabra diáconos significa servir, atender todo lo que tiene que ver con la parte material de la congregación. Ahora, usted se preguntará y dirá: bueno, a ver, dígame, ¿en dónde dice la Biblia que esa es la función de un diácono? Porque donde yo estoy, el diácono dice qué alabanzas hay que entonar, a quién podemos invitar, cuáles son los libros de la Biblia que hay que estudiar, cómo se tiene que administrar la ofrenda. Eso es lo que quizás alguno pueda decir que es lo que ha observado. Muy bien, ahora compare lo que la Biblia dice con lo que se está practicando donde usted se reúna. Y después de haber analizado lo que la Biblia enseña acerca de la función de un diácono, entonces usted tiene derecho, tiene el privilegio de poder hablar con los líderes que quizás no sean nombrados bíblicamente, pero ellos son los que están desempeñando esa función, y poder decirles con base bíblica, con argumento: hermanos, no estamos haciendo lo que la Biblia dice, porque hay ejemplos de la función de un diácono. Cuando todos
vamos al libro de Hechos y buscamos el capítulo 6, encontramos que hay necesidad de elegir a los diáconos. Hay necesidad de elegir a un grupo de hombres que puedan desempeñar un trabajo. ¿Cuál es esa función? Los apóstoles andaban predicando la palabra, predicando el evangelio. Muchas personas se convertían a Cristo, pero la iglesia estaba creciendo y habían necesidades que se estaban descuidando. Atender a las viudas griegas. Dentro de la iglesia habían viudas griegas que no se les estaba apoyando materialmente. Y entonces los apóstoles llegan a una conclusión: no es posible que nosotros atendamos las mesas y descuidamos la misión que se nos ha encomendado, y es predicar el evangelio. Ahora, pero siempre surgen las preguntas. ¿Acaso el pastor no puede servir un plato de comida? ¿Acaso el pastor no puede agarrar un quintal de maíz, de frijol, de arroz y llevarlo a las viudas? ¿O llevarlos en nuestra época a una familia que no tienen ni qué comer? Claro, el pastor puede hacerlo, porque todos somos siervos. Estamos hablando de invertir tiempo, el tiempo que va a usar el anciano a llevar comida a los necesitados. La palabra de Dios dice que hay que nombrar a hombres llenos del Espíritu Santo, que tengan buen testimonio para que ellos hagan esa función. Ahora, cuando la Biblia nos habla en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, está hablando de el grupo de varones que necesitan ser elegidos para poder atender no solamente la necesidad que tienen las viudas griegas, sino cualquier otra necesidad que haya. Si nos ubicamos en el contexto, pues, ¿por qué el apóstol Pablo ve la necesidad de nombrar diáconos si ya habló acerca de ancianos? Y ya luego, entonces, en los versículos posteriores al diaconado varonil, habla acerca de un diaconado de las mujeres. ¿Por qué? Lógicamente, porque hay necesidad de atender, y entonces el anciano no puede ser el que haga todo. La iglesia es un cuerpo y todos tienen que funcionar para poder atender las necesidades que hay. Por esa razón es de que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: hay que organizar muy bien la iglesia para que nada, para que ninguna necesidad quede olvidada, sino que se puedan cubrir todas. Ahora, los diáconos que van a desempeñar un trabajo totalmente diferente al del anciano necesitan también llenar ciertos requisitos. Ya hablamos acerca de algunos de ellos que se aplican también a los ancianos. Ahora dice: de la misma manera, en idioma español, cuando se utiliza la palabra de la misma manera, está haciendo referencia a que hay requisitos para ser ancianos, pero también hay requisitos para ser diáconos. O sea, no podemos tomar a cualquier hombre y decir: usted va a ser diácono.
O sea, nosotros lo hemos hecho, hemos cometido errores simplemente por no tener una información bíblica. Pero si seguimos cometiendo ese error después de que en esta mañana estamos hablando acerca de cuál es la función de un diácono y cuáles son los requisitos, entonces nos equivocamos ya sabiendo. Y recuerden ustedes de que cuando uno ya sabe, se hace responsable delante de Dios. Por lo tanto, si usted ha decidido nombrar diáconos, entonces hágalo de acuerdo a la palabra. Número 1, dice de la misma manera, los diáconos deben de ser dignos de mucho respeto y tener integridad. Dignos de mucho respeto. O sea, en otras palabras, no podemos elegir a un diácono que las personas no lo respeten, que el diácono no tenga integridad. La palabra integridad es una palabra que abarca un todo. Que el hombre sea correcto en todas sus acciones. Y ahí podemos incluir que no sea mentiroso, que no llegue tarde y etcétera, etcétera. Usted puede incluir muchos aspectos. Eso significa la palabra integridad, que no haya tacha en él. Y menciona puntos bien interesantes. Dice, no debe emborracharse otra vez. O sea, lamentablemente, y por razones tan prácticas, el apóstol Pablo vuelve a enfatizar el tema que no sea borracho. ¿Y por qué? Porque un borracho no puede desempeñar una función correctamente. Por ejemplo, usted le dice a alguien que está borracho y le dice, bueno, yo quiero que por favor usted visite al hermano Pedro que está postrado en una cama, y le da la dirección. Pero como él está borracho, entonces, ¿para dónde va? O no va, o si va, puede equivocarse porque no está en sus 5 sentidos. O sea, el alcohol hace que uno pierda la noción del tiempo y de todo. Entonces, por eso dice, el que es borracho no puede ser diácono, no puede servir. La Biblia dice que hay que amar a todos, hay que amar al borracho, pero ya asignarle una función como de diácono, la palabra de Dios dice, no se puede. Ahora, también menciona otro punto muy importante, ni ser deshonesto con el dinero. Pensemos, hermanos, de que los ancianos deciden darle una cantidad de dinero para pintar el edificio. Y le dicen, hermano Juan, hermano Pedro, hermano Aparicio, hermano Marcos, vamos a darles unos $1,000. Y entonces ahora les entregamos los $1,000. Pero si ellos son deshonestos, van a hacer lo que muchos practican. Van a la ferretería, van al lugar donde venden la pintura y entonces piden una factura falsa. Gastan quizás $800 y le dicen a la persona, hágame una factura por $1,000. Eso se ve comprobado. Pero hermano, ¿usted cómo lo sabe? Pues en muchas ocasiones he observado que hay personas que practican eso. Ahora, dentro de la iglesia también pueden haber hombres que no han superado ese problema. Y entonces no podemos poner a un hombre que haga trampa. ¿Por qué?
porque el dinero no va a ser usado con el objetivo asignado, sino de que él va a agarrar una parte y lo va a disfrutar. Entonces no podemos poner a un hombre tramposo, a un hombre que no sabe administrar el dinero, a un hombre que sea deshonesto, porque de lo contrario, pues vamos a descubrirlo que él no está actuando correctamente, vamos a platicar con él y lo vamos a perder, porque se va a enojar. No, hombre, ¿cómo van a pensar de que yo le estoy robando a Dios? Pues $1,000 fueron lo que yo gasté, porque miren la factura, aquí está la prueba, aquí está la evidencia. Pero si nosotros vamos y averiguamos, nos damos cuenta que la inversión fue de $800. Estamos poniendo un ejemplo. Por esa razón, el apóstol Pablo le dice, no se puede nombrar diácono a una persona deshonesta con el dinero. Versículo 9. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Dos cosas muy importantes. Tiene que estar comprometido con el ministerio de la fe que ha sido revelado. Y se está refiriendo al evangelio. Cuando una persona va a ser diácono, tiene que estar comprometido con la obra de Dios. Tiene que estar seguro que la obra es de Dios y no es de humanos. Cuando la persona que desempeña el papel de diácono y no está comprometido, él no va a ver realmente lo que Dios quiere. Estamos hablando acerca de la asignación que se le ha dado. Por ejemplo, hay un hombre que está postrado y el diácono necesita ir a ver cómo está la situación de él, qué necesidad hay de este enfermo, de esta familia. Ahora, si no está comprometido, va a ir cuando el enfermo ya se murió. Refleja que él no estaba comprometido con el ministerio de la fe. Pero cuando uno está comprometido, inmediatamente va a actuar. No lo va a posponer. Me han asignado el poder ir a ver al hermano Juan porque no tiene trabajo, porque está enfermo, porque tiene que ir al hospital, etcétera, etcétera. Entonces va a reaccionar inmediatamente, pero al menos que él esté comprometido con la obra de Dios, va a actuar de esa manera. En muchas ocasiones, cuando se le pregunta al diácono, hermano, ¿y usted ya sabe cómo se encuentra el hermano Juan? ¿Qué necesidad tiene? ¿Cómo la iglesia puede ayudarle? Ay, hermano, se me olvidó usted. Es que tengo demasiados compromisos. Esa persona no puede desempeñar el papel de diácono. No está comprometido. Así es de que no se puede, él viene a la iglesia, es nuestro diácono. Eso es lo que la mayoría dice. Están fascinados por organizar la iglesia, excelente, pero hay que hacerlo de acuerdo a la palabra. No solamente es de mirar a un hermano que llega a la iglesia, que supuestamente está constante, etcétera, etcétera. Usted es diácono. No se puede actuar de esa manera. Ahora, hay dos pasos fundamentales para tener diáconos en la iglesia. Número uno, que llenen los requisitos. Y ya luego vamos a ver otro punto que es muy importante. Y eso nosotros
no lo practicamos en la mayoría de ocasiones. Por eso es que tenemos problemas. Versículo 10. Que sean evaluados cuidadosamente. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos, que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. A veces uno piensa de que las empresas existe demasiada burocracia, demasiado complicados para elegir a su personal. Hacen una entrevista y le solicitan una hoja de vida, quiero que usted diga cuál es su experiencia, etcétera, etcétera. Y ya después ellos analizan y ellos llegan a una conclusión, ¿vale la pena contratarlo o no? Pónganle cuidado a eso. ¿Por qué? Porque ellos están cuidando sus intereses. No se puede contratar a una persona que sea ladrón, que sea una persona complicada, etcétera, etcétera, porque va a venir a dañar. Si ellos van a contratar a una persona es para que la empresa cada día sea mejor, cada día pueda crecer. Ahora, dentro de la iglesia como que no tomamos en cuenta lo que la Biblia dice. La Biblia dice que sean evaluados cuidadosamente, que tomemos en cuenta detalle por detalle. Y ya luego entonces los ancianos puedan decidir si realmente se puede nombrar como diácono o no. Antes de nombrarlos, nosotros los evaluamos cuando ya han cometido errores, cuando ya han dañado la iglesia, cuando posiblemente ya se han robado dinero de la iglesia, es cuando decimos, ese hermano definitivamente no funciona. Ahora la Biblia nos está diciendo, antes de ser nombrados, como que la palabra de Dios a veces no es clara para nosotros. Porque pregúntese usted en esta mañana, usted que ha nombrado diáconos, ¿los ha evaluado primero? ¿Han salido aprobados de la evaluación que usted les hizo? Posiblemente no. Ahora, ¿cómo van a realizar el trabajo? No va a ser un trabajo efectivo porque no nos estamos sujetando a los parámetros que Dios ha dejado establecido. Dios no se equivoca. Dios sabe por qué dice que hay que evaluarlos cuidadosamente. Porque a la hora que están ejerciendo el diaconado, van a surgir problemas y si no han sido evaluados correctamente, estos hombres no actuarán de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, usted que quiere nombrar diáconos, sujétese a la palabra. Y usted que ya nombró diáconos, pero no lo hizo de acuerdo a la palabra, entonces usted tiene que tener una reunión con los diáconos ya asignados. Y lamentablemente no tiene que ser así, pero por falta de conocimiento o porque usted no quería sujetarse a la palabra, pero urge que usted haga una reestructuración. Que usted venga y analice el trabajo que están desempeñando y el que no está haciendo todo lo que Dios ha asignado correctamente, tendría usted que despedirlo como diácono, no como cristiano, como diácono. Ahora, ¿se va a enojar? ¿Se va a ir de la iglesia? Pues usted es el que los nombró. Y entonces que sea
una elección. Tengo que tener más cuidado a quién voy a nombrar. Ahora, queremos un trabajo efectivo. Tenemos que elegir ancianos de acuerdo a la voluntad de Dios, elegir diáconos de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Si pasan el examen. En otras versiones dicen que tengan un periodo de prueba antes de nombrarlos. Hermanos, ustedes son candidatos para el diaconado, pero vamos a darle 3 meses para que ustedes desarrollen el papel de diácono. Y todo aquel que actúa de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces después de 3 meses los vamos a nombrar públicamente como los diáconos de la iglesia. Esa es la actitud correcta, si pasan el examen. Pero a veces nosotros vemos de que no pasaron el examen, sin embargo ya hasta los declaramos diáconos. Por eso hay problemas. Entonces, en esta mañana, analicemos la palabra, sujetémonos a la palabra y elijamos diáconos de acuerdo a lo establecido. Que llenen los requisitos, que ganen el examen y luego los nombramos diáconos. Y estos hermanos nombrados como diáconos harán un excelente trabajo. Pero de acuerdo a la palabra que sean elegidos. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana y vamos a orar. Padre eterno, siempre rogamos tu perdón porque cuántas veces hemos nombrado diáconos sin tomar en cuenta el consejo de tu palabra, solamente porque nosotros veíamos que había necesidad de nombrar diáconos y entonces elegimos y posiblemente a las personas equivocadas. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a tener el carácter y el valor, así como nos equivocamos, el carácter y el valor para reestructurar, para poder reunir a ese grupo y los que realmente no están sujetándose a tu palabra, tener que hablar en privado y decirles, no se puede. No es fácil, pero ayúdanos, Dios, a tener ese valor. Por favor, bendícenos en este día, que tu presencia pueda estar siempre en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Primero Dios mañana.